Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? A ver, entonces, empezamos la clase. Como siempre, les empiezo a grabar, les comparto mi pantalla y empezamos directamente la clase, ¿no? Entonces, esta clase va a estar dividida en dos partes. Una primera parte en la que vamos a ver las cuestiones cardíacas, y una segunda parte en la que vamos a ver mediastino en rayos X. Perdón. Entonces, cuando hablamos nosotros de cuestiones cardíacas, ¿sí? Y acá quiero, digamos, hacer un recorderis de todo lo que hemos visto hasta ahora. Nosotros en la radiografía, varias cosas, yendo desde el centro hasta la periferia, podemos ver algo así, enfermedades como, o problemas que pueden existir en el corazón, en el mediastino. Podemos ver también cuestiones pulmonares, cuestiones pleurales, esto lo vimos ayer, y cuestiones extrapulmonares. ¿Sí? Entonces, de aquí ya habíamos hablado bastante extensivamente sobre estos temas. En los pulmones, por ejemplo, podríamos nosotros ver las lesiones blancas. Vamos a poner aquí lesiones blancas, lesiones negras, ¿sí? Y esas son todas las lesiones que nosotros podríamos ver en un pulmón. En la pleura, nosotros podríamos ver, dependiendo de si es que lo que está ocupando la pleura es líquido, podríamos hablar de derrame pleural, o si es que lo que está ocupando el espacio pleural es aire, podríamos hablar de neumotórax, ¿sí? Las lesiones extrapulmonares, básicamente nos referíamos al enfisema subcutáneo. Sí, y hablamos de no confundir el enfisema subcutáneo con el enfisema pulmonar, que es otra cuestión. Ahora, cuando nosotros hablamos de corazón y mediastino, claro, debemos separar la parte del corazón de la parte del mediastino. Aunque inicialmente lo ponemos en un solo grupo, porque claro, el corazón y mediastino ocupan un solo espacio valorable en la radiografía de tórax. Es importante hacer esta delimitación que nos permite separar las diferentes enfermedades. Entonces, déjenme hacer estas linitas nada más. Ya. Chévere, en diferentes enfermedades. Y cuando hablamos del corazón, específicamente vamos a ver dos tipos de patologías. Ojo que las patologías del corazón son 1.000.000, ¿no? Por ejemplo, patologías de la conducción eléctrica, patologías de cuestiones vasculares, patologías estructurales del corazón. Estoy hablando de cuestiones de las válvulas cardíacas, por ejemplo, patologías estructurales del músculo cardíaco, por ejemplo, un infarto agudo del corazón, etcétera, etcétera. Entonces, no todas las patologías cardíacas se pueden diagnosticar por rayos X, eso es evidente. Algunos ni siquiera se pueden diagnosticar por ningún método de imagen, por más avanzado que sea. Y hay métodos mucho más efectivos para diagnosticarlos. Por ponerles un ejemplo, el infarto agudo de miocardio no tiene, más bien, se puede hacer un diagnóstico con un tipo de tomografía, un tipo de resonancia, en las angioresonancias cardíacas, y sin embargo, por ejemplo, es mucho mejor, es mucho más fácil hacerlo con electrocardiograma, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de corazón, nosotros específicamente hablamos de la alteración de la alteración de las cámaras cardíacas, ¿no? Alteración de las cámaras cardíacas. O la otra es la alteración del funcionamiento general del corazón, lo que nosotros conocemos o lo que se conoce como insuficiencia cardíaca congestiva. Básicamente, estas son las dos patologías que nosotros vamos a hablar cuando hablamos de patologías cardíacas, ¿no? Patologías cardíacas valorables en rayos X. Cuando nosotros hablamos de y empezamos aquí ya hablando directamente de las alteraciones cardíacas, ¿cómo es? Vamos a hablar de las cámaras cardíacas. Tenemos que recordar esto que ya habíamos visto en la primera clase, primera o segunda clase, ya no me recuerdo, que era qué ocupaba, o qué se veía en dónde en los perfiles cardíacos. Entonces, primero nosotros debemos acordarnos, pues, ¿cómo es? De la aurícula derecha, la aurícula izquierda, perdón, la aurícula izquierda que está localizada en la parte de atrás del corazón, en la vista posterior del corazón, está en la parte posterior. Y lo único que nosotros logramos ver acá como prominencia es el apéndice auricular izquierdo. No ve, o sea, lo que nosotros vemos en la radiografía no es precisamente toda la aurícula, ¿no? Lo que sí vemos es el apéndice auricular izquierdo. Espérense, quiero ver si es que hay aquí la radiografía.
Ya. Entonces, fíjense acá. Lo que vemos apenas del apéndice auricular izquierdo y en realidad todo aquí está superpuesto. En la aurícula izquierda, parte de la aurícula derecha, parte del ventrículo derecho y la mayoría de la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, perdón. ¿Sí? Es importante acá también delimitar la presencia de la válvula mitral, ¿sí? Entonces, ¿dónde estaría localizada la válvula mitral? Sería acá. Ya lo vamos a ver también en las proyecciones. ¿Dónde están? En las proyecciones laterales. Fíjense, bueno, esta es una proyección posterior anterior también, diciendo más o menos dónde estaría la aurícula izquierda, el mismo dibujo que estamos viendo acá, ¿sí? De forma un poquito más esquemática, con como es el apéndice auricular izquierdo, ¿sí? Entonces, acá es importante ver dónde está la aurícula, perdón, la válvula mitral, y la válvula mitral se ve mucho mejor en la radiografía lateral. Fíjense acá tenemos una prótesis de válvula mitral, ¿sí? Que se la ve acá. Fíjense la proyección de cómo está la válvula mitral versus donde nosotros deberíamos verla, que es exactamente el mismo lugar, ¿sí? Entonces la válvula mitral está acá, ¿sí? Esta es la localización de la válvula mitral. Si es que nosotros buscamos acá válvulas cardíacas, hay unos dibujos que están mucho mejor explicados, un poco más anatómica. Por ejemplo. Fíjense la localización de la válvula mitral, ¿sí? Y la localización de la válvula tricúspide. Llevando esta imagen a la radiografía, pues nosotros vemos la mitral por acá y la tricúspide que debería estar por acá, viendo hacia el otro lado, ¿no? Esto para que tengan en cuenta la localización de las válvulas. Como les digo, mucho mejor localizarlo en la. Listo. Esto con respecto a la aurícula izquierda. Lo segundo que nosotros vemos es el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo tiene una característica que tiene la válvula aórtica, ¿sí? Localizada apenas por encima y a un lado de la válvula mitral. Fíjense, acá proyectado como por encima, a un lado y hacia adelante de la válvula mitral. Perdón, antes de pasar al ventrículo izquierdo, vamos a hablar del engrosamiento o la patología de la aurícula izquierda. La patología que puede hacer o dañar la aurícula izquierda es básicamente la insuficiencia mitral. ¿Qué es lo que sucede en la insuficiencia mitral? Vamos a dibujar acá un poquito. Entonces, volvemos nosotros a hacer el dibujo esquemático del corazón, ¿sí? Más o menos así. Y tenemos acá la aurícula izquierda. Esto es súper esquemático: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho y aurícula derecha. Perfecto. Entonces nosotros tenemos nuestra sangre que viene de la aurícula izquierda. Ay, pongámosle más gruesito esto. Que viene de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, el ventrículo izquierdo a la aorta, ¿no es cierto? Y de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Cuando yo les hablo de la insuficiencia mitral, estoy diciéndoles una válvula que no funciona lo suficientemente bien. Y lo que sucede cuando normalmente pasa la sangre, pero la válvula no funciona bien, y cuando hay la sístole, la contracción del ventrículo izquierdo, el rato que se contrae, lo que sucede es que hay un reflujo de sangre. Este reflujo poco a poco cambia, digamos, es que la aurícula izquierda es así, ¿no es cierto? Digamos, lo más o menos igual esquemática, ¿no es cierto? Digamos que este fuera el corazón normal. Este juego de presiones de hacer que el ventrículo izquierdo bote la sangre para arriba va cambiando el perfil de la aurícula izquierda, y de lo que normalmente era así, pues va aumentando de tamaño. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos alteración de la válvula mitral, nosotros lo que vamos a tener es primero, incremento del tamaño de la aurícula izquierda. Usualmente esto se acompaña de un incremento de tamaño del ventrículo izquierdo también. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo tiene o sea, el rato que saca la sangre, está tratando de sacar la sangre por la aorta, pero la cantidad que sale por la aorta es muy pequeña porque hay una parte que se está refluyendo a la aurícula izquierda. Entonces, digamos, es como que el cuerpo le dice, bueno, un momento, échale más ganas porque porque no le está llegando suficiente sangre al cuerpo. Y entonces
el ventrículo izquierdo empieza a remodelar, empieza a hacer, empieza a crecer el músculo cardíaco y por lo tanto el ventrículo izquierdo también aumenta de tamaño para lograr o para tratar además de tener este reflujo, mandar la cantidad de sangre que se necesita por la aorta. Hablando, todo esto, bueno, es la explicación fisiopatológica, pero entonces cuando nosotros tenemos daño de la válvula mitral, lo que vamos a tener es un aumento del tamaño de la aurícula izquierda, un aumento del tamaño y un aumento de tamaño del ventrículo izquierdo. Esto es secundario reactivo. Entonces, ¿cómo vamos a ver eso en la radiografía? Entonces, en la radiografía, pues nosotros nos acordamos cómo estaba, dónde estaba el ventrículo izquierdo, dónde estaba la aurícula izquierda, perdón, el ventrículo izquierdo. Y es importante para saber cómo se ve, también que ustedes vean que la aurícula izquierda es tan grande que ocupa también parte ¿cómo es? Parte, no es el perfil propiamente, pero ocupa parte de la parte derecha del corazón. Fíjense, o sea, se extiende un poco más hacia la Profe, derecha del corazón, sí. y disculpe una consulta. Claro. Eso que de la insuficiencia mitral que aumentaba tanto el tamaño de la aurícula y el ventrículo izquierdo, como parte de la alteración de la función del corazón en general o dentro de No, las alteraciones de las cámaras cardíacas? alteraciones de las cámaras cardíacas. Recién estamos viendo esto. Ya, profe. Ajá. Ya, chévere. Entonces, ya, estamos... listo. Entonces, fíjense que se extiende la aurícula, la aurícula izquierda se extiende un poquito también hacia el lado derecho. Y esto es importante porque cuando nosotros tenemos problemas de insuficiencia mitral, y aquí tenemos esta radiografía que la vamos a aprovechar un poquito. A ver, recortemos esto un poquito para explicarles. Listo. Entonces, lo que nosotros tenemos en esta radiografía, si ustedes se fijan, es un corazón que tiene, primero, una prominencia, otro colorcito, una prominencia del callado aórtico, ¿sí? La pulmonar está bien, la aurícula está un poquito prominente y el ventrículo se lo ve grande, ¿sí? Pero fuera de esta prominencia de la aurícula, que quizás podría ser muy, muy, muy sutil, lo que sí nos puede decir, bueno, este paciente tiene una insuficiencia, aquí le ven este chibolito de la aurícula, ¿sí? También nosotros vemos esta doble sombra que se hace a este lado, esta sombra que le he puesto con morado y esta línea que le he puesto con azul. Les voy a quitar ahorita para que ustedes lo vean. Esta doble sombra significa que tenemos el perfil de la aurícula derecha, normal de la aurícula derecha, de la parte derecha del corazón, parte del perfil cardíaco, normal, simple y sencillo. Y esta segunda línea, que está más interna, ya le voy a quitar las líneas para que los vean mejor, es la aurícula que está engrosada. Fíjense, la aurícula está engrosada. Todo esto, teníamos el gráfico de nuestra aurícula, ¿se acuerdan? Entonces, si nosotros graficáramos nuestra aurícula, tenemos aquí esta aurícula súper engrosada. ¿Cómo sabemos que está engrosada? Por dos cosas. Nuestra aurícula está engrosada porque tenemos un chibolito aquí, justo en la parte del perfil cardíaco izquierdo, que corresponde específicamente a la aurícula izquierda, y porque además tenemos esta parte de acá, esta doble línea en el lado izquierdo. En el lado derecho, mil disculpas. ¿Sí? Listo. Entonces, cumplimos con el primer criterio. La aurícula izquierda está engrosada. Pero también tenemos el ventrículo izquierdo que está engrosado, está incrementado de tamaño, ¿sí? Entonces tenemos ventrículo izquierdo incrementado de tamaño. Si además nos fijamos que este paciente tiene un reemplazo valvular, pues ya sabemos que este paciente seguramente tuvo un problema valvular. Muchas veces nosotros, claro, no vemos esto, pero con estos signos ya podemos ver nosotros patología de la aurícula izquierda, que lo que nos habla es de una insuficiencia mitral, ¿sí? Antes de pasar al siguiente tema, ¿he entendido completamente este? ¿Alguna pregunta quizás? Chévere. Vamos con la segunda patología que se puede ver en la... Ahora molesto un poquito más.
La segunda patología que nosotros podríamos ver en los problemas en la radiografía, hablando de alteraciones de las cámaras cardíacas, es específicamente la hipertrofia, y volvemos a dibujar nuestras cámaras cardíacas, y hablamos específicamente de la hipertrofia ventricular. La hipertrofia ventricular puede tener muchas causas, muchísimas causas, ¿sí? Pero la hipertrofia ventricular izquierda específicamente, puede tener muchísimas causas y lo interesante es que normalmente se puede hipertrofiar el ventrículo izquierdo y exclusivamente el ventrículo izquierdo, mantenerse completamente normales las otras cámaras cardíacas. Entonces tenemos la aurícula derecha, tenemos la aurícula izquierda, tenemos el ventrículo izquierdo y tenemos el ventrículo derecho. Entonces nosotros tenemos el engrosamiento o la prominencia del ventrículo izquierdo en un montón de pacientes. Incluso hay una cuestión fisiológica que nos da el incremento del tamaño del ventrículo izquierdo, que es las personas que hacen ejercicio aeróbico súper extenuante, por ejemplo, deportistas maratonianos, ciclistas, por ejemplo, Richard Carapaz, seguramente le hacemos una radiografía, pues tiene un ventriculote izquierdo, que es el que tiene que soportar toda la cuestión del organismo, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros decimos que un ventrículo izquierdo está normalmente grande o que ya está alterado? Y pues esto es muy fácil. Nosotros en la radiografía, vamos a coger esta misma radiografía de acá. Espérenme un ratito. Ya. Entonces, por ejemplo, nosotros en esta radiografía tenemos una alteración del ventrículo izquierdo, ¿sí? Si nosotros obviamos la alteración de la aurícula izquierda y de la válvula mitral, que no la vamos a tomar en cuenta ahorita, nosotros podríamos hacer o trazar una línea, ¿sí? Que pase o que cruce por la mitad del campo pulmonar, ¿sí? Más o menos por ahí, me voy un poquito más, un poquito menos. Normalmente el corazón puede pasar, el corazón no puede pasar esta línea que corta en la radiografía, que corta la mitad del campo pulmonar izquierdo, ¿sí? Si es que nosotros, algunos autores incluso dicen que la unión de los dos tercios internos con el tercio externo sería el punto máximo de crecimiento ventricular. Fíjense que aquí se pasa un poco. Entonces, claro, aquí tendríamos una prominencia ventricular, ¿sí? Entonces, de esta forma nosotros sabemos que este ventrículo es grande. Cuando nosotros tenemos un paciente con un corazón normal, por más que sea deportista, por ejemplo, este paciente, fíjense que nosotros cortamos, vamos a llevar esta misma imagen acá. Vamos a hacerla más pequeñita. Perfecto. Ya, fíjense que tenemos este paciente, que es un paciente normal. Si nosotros cortamos como es el campo pulmonar izquierdo en dos partes, ¿sí? Nosotros vamos a encontrar que la línea del ventrículo izquierdo pasa por dentro de esta línea. Fíjense que acá se corta un poquito. Se pasa un poquito el ventrículo izquierdo. Y por eso nosotros sabemos, probablemente esta prominencia ventricular, porque si está prominente, normalmente es un poquito menos prominente, pero esta sea agrandado de forma normal, el paciente normalmente agrandado. Este paciente de acá, en cambio, en este paciente sí tenemos una patología, ¿sí? Tenemos un ventrículo izquierdo que ya no está normalmente agrandado, es un agrandamiento patológico, ¿sí? ¿Alguna pregunta antes de pasar a lo siguiente? Profe, eso también iba dentro de la alteración de las cámaras. Claro, todo esto es la alteración de cámaras. Ya les ¿Es la indico yo. misma? Es la misma patología. A ver, en la insuficiencia mitral, en la insuficiencia mitral se dan las dos cosas, ¿no? El aumento del tamaño de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo. Entonces, parte de esto también se da en esa patología. Pero no es Ya, profe, gracias. no es exclusivamente de la insuficiencia eh, mitral. Chévere. Ya. Vamos a hablar del agrandamiento de la aurícula derecha. Y el agrandamiento de la aurícula derecha, ¿dónde está? Acá. Del ventrículo derecho, perdón, el incremento del tamaño del ventrículo derecho se puede dar por algunas razones. Vamos de nuevo a dibujar. Listo. Entonces, nuevamente dibujamos nuestras cámaras cardíacas. ¿Sí? Vamos por acá con la aurícula derecha,
la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Entonces, nosotros tenemos un engrosamiento del ventrículo derecho cuando nosotros, acá funciona de forma diferente, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos una valvulopatía en la, ¿cómo es? O sea, un problema valvular en la válvula tricúspide que está localizada acá, nosotros tuviéramos básicamente lo mismo o la misma mecánica de esta como es de este agrandamiento de lo que hablamos en los casos anteriores. Y sin embargo, el problema del agrandamiento del ventrículo derecho se da, por ejemplo, cuando nosotros tenemos los pulmones, tenemos aquí los pulmones, ¿no es cierto? Entonces, suponiendo que estos fueran los pulmones, el ventrículo derecho saca la sangre a los pulmones, suponiendo que tuviéramos una hipertensión pulmonar, por ejemplo. En la hipertensión pulmonar, como no les llega la suficiente cantidad de sangre al pulmón, o como es difícil que entre la sangre al pulmón, el ventrículo derecho se va a engrosar. Entonces nosotros vamos a tener engrosamiento del ventrículo derecho, pero el ventrículo derecho saca la sangre al pulmón a través de unas arterias, que son las arterias pulmonares, y que, claro, esto nosotros lo podemos ver en esta imagen de acá. Fíjense cómo el ventrículo derecho saca a través de las arterias pulmonares la sangre a los pulmones. Entonces, cuando tenemos aumento o hipertrofia del ventrículo derecho, vamos a tener muy prominentes las arterias pulmonares. Vamos a ver esto en la radiografía que estaba acá. Vamos a copiar esta imagen. Entonces, fíjense cómo nosotros tenemos el callado en esta imagen, el callado aórtico que está acá, la prominencia de la pulmonar, que está un chibolito acá, súper grande, entonces pulmonar prominente, y claro, tenemos esta elevación de lo que parecería el ventrículo izquierdo. Sin embargo, claro, nosotros nos acordamos que probablemente el ventrículo izquierdo puede estar alterado también, pero probablemente esté normal, y lo que está ensanchado, fíjense que lo que está realmente grande es el ventrículo derecho, que está en la base. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos este engrosamiento de las arterias pulmonares, y fíjense cómo las arterias pulmonares están gorditas acá. Quizás este signo, esta flecha negra, tarde un poquito más en ser apreciado, pero este sí es evidente, súper evidente, este chibolito que está acá de las arterias pulmonares, y claro, el aumento del tamaño del corazón de forma global se da por el aumento del ventrículo derecho, que está justo en la parte inferior y que no se le ve. Fíjense que el borde del ventrículo izquierdo aparenta normalidad. Cuando nosotros tenemos una hipertrofia cardíaca izquierda, perdón, del ventrículo izquierdo, les voy a mostrar hipertrofia del ventrículo izquierdo, lo que normalmente, en rayos X, lo que normalmente vemos es una imagen del zapato ¿dónde está? Del zapato sueco, fíjense. Cuando nosotros tenemos una hipertrofia del ventrículo derecho versus una hipertrofia del ventrículo derecho, ¿no? Cuando este paciente, por ejemplo, sabemos que es una hipertrofia del ventrículo izquierdo por la forma de la punta del corazón, pero además lo sabemos porque si es que fuera una hipertrofia del ventrículo derecho, hubiera prominencia de las arterias pulmonares, ¿sí? O del botón pulmonar que normalmente se ve acá, ¿no? Entonces, esta es una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿sí? Entonces, con eso terminamos esta parte de las cavidades cardíacas. ¿Alguna pregunta antes de continuar? ¿No? Profe, entonces aquí entrarían ambas hipertrofias, la del ventrículo izquierdo y el derecho. Claro, acá hablamos del ventrículo izquierdo y acá hablamos del ventrículo derecho. Ya, profe, gracias. Chévere. Acuérdense esto. Por ejemplo, la diferencia, y esto es importantísimo, la diferencia entre esta radiografía que tenemos aquí. Esperen un ratito. Esta radiografía que tenemos acá y esta radiografía que les estaba mostrando acá, los dos tienen patología. Los dos tienen corazones patológicos. Si es que nosotros, a ver, le hago un poquito, digamos, ya. Si es que yo les hago esta línea acá,
digamos, cortando la mitad ahí. Cortando la mitad del pulmón. ¿Se acuerdan que esta línea no debía sobrepasarle el ventrículo izquierdo? Y acá también. Bueno, acá me estoy comiendo un poquito. Por ahí más o menos. Ya, entonces en los dos hay prominencia o el ventrículo izquierdo pasa de la línea de acá. ¿Cómo sabemos que la una es patología del ventrículo izquierdo y la otra es patología del ventrículo derecho? Pues es muy fácil. En esta no tenemos alteraciones de la arteria pulmonar. En esta sí tenemos alteraciones de la arteria pulmonar. Entonces, este crecimiento cardíaco seguramente es por alteración del ventrículo derecho y este crecimiento cardíaco seguramente es por alteración del ventrículo izquierdo. ¿Sí? Ahí sí, más claro. Sí, profe, gracias. Chévere. Listo. Entonces, ahora, con eso, nosotros hablamos de las alteraciones de las cámaras cardíacas. Ahora lo que vamos a hablar es de la alteración de la función cardíaca, de la insuficiencia cardíaca congestiva. Les recuerdo nuevamente que nosotros en la radiografía no podemos ver todas las patologías cardíacas, ¿sí? Únicamente estas dos cuestiones. De las alteraciones de las cámaras cardíacas, estas cuestiones que son, por ejemplo, secundarias y ya más de larga data, y las alteraciones funcionales como la insuficiencia cardíaca congestiva, que también es una alteración de larga data. ¿Qué es lo que nosotros vamos a ver en la insuficiencia cardíaca congestiva? Y para eso sí le vamos a subir como que un nivelcito al curso, porque los signos o las cosas que nosotros vamos a ver en la insuficiencia cardíaca congestiva son más complejos o requieren un poquito más de finura en lo que uno va a ver o buscar en la radiografía. Perdón. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de insuficiencia cardíaca congestiva, hablamos de estas fases. Hay una primera fase en lo que nosotros tenemos, en la cual nosotros tenemos redistribución del flujo sanguíneo. Si nosotros vemos una radiografía de tórax normal, nos fijamos que la mayoría del flujo sanguíneo por cuestión de gravedad está en la parte inferior. Eso no quiere decir que no exista flujo sanguíneo en la parte superior, sino que el flujo sanguíneo es un poquito menos evidente en la parte superior por cuestiones de gravedad, ¿sí? Y juegos de presiones. Por eso las infecciones bacterianas, por ejemplo, las neumonías se dan mucho más fácilmente en los ápices pulmonares porque son lugares menos perfundidos que las bases pulmonares. Esta es la vasculatura normal del corazón. Cuando nosotros hablamos de, cuando nosotros hablamos del estadio 1 de la insuficiencia cardíaca congestiva, con presiones capilares pulmonares de 13 a 18 milímetros de mercurio, pues esto es un dato nada más, lo que nosotros vamos a ver es redistribución de los vasos pulmonares. Eso quiere decir que vamos a ver vasos pulmonares que no solo se están yendo, fíjense cómo estamos viendo bastantes en la base y muy pocos arriba. Eso es normal. En la insuficiencia cardíaca congestiva, nosotros vamos a ver tres cosas. Lo primero, redistribución vascular, o sea, vamos a ver mucha más vasculatura en la parte superior, tanto en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí? Aquí eso se llama redistribución vascular. Lo segundo que vamos a ver es cardiomegalia, eso quiere decir aumento del tamaño del corazón, ya vamos a explicar cómo se ve eso. Y lo tercero, aumento del tamaño del mediastino. ¿Por qué? Porque en la insuficiencia cardíaca congestiva aumentan el tamaño tanto de la aorta como de la pulmonar y como de la vena cava superior. Entonces, como esos tres vasos están acá y son los componentes principales del mediastino, pues el mediastino se va a hacer más gordito, más grueso. ¿Sí? Esa es la primera fase. Entonces vamos a ver algunas imágenes de fase 1. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, en esta imagen tenemos muy claro cómo normalmente tenemos el mediastino de este tamaño y fíjense cómo acá en el mismo paciente se ha engrosado el mediastino. Aquí sí hay un punto discriminatorio de cuánto es un mediastino engrosado y si nosotros normalmente, copiamos esta imagen, si es que nosotros normalmente tenemos la oportunidad de ver una radiografía y medirla, pues, y nosotros sospechamos en insuficiencia cardíaca congestiva, si hacemos la medición de esto, esta medida del mediastino no debe superar los 6.5 centímetros, los 6.5 centímetros, ¿sí? Que sería lo normal. Hay un intervalo que se llama el intervalo de oscuridad, que es de entre 6.5 centímetros y 8.5 centímetros, en los que nosotros decimos, bueno, parece que sí está un poquito engrosado, nos fiamos un poquito más de del resto de signos,
pero digamos que medimos y le medimos más de 8.5 centímetros. En ese caso, si decimos nosotros, aquí está francamente engrosado el mediastino de este paciente, ¿no? Aprovechamos esta radiografía también, tomémosle un poquito más grande. Aprovechamos esta imagen también para mostrar los signos de redistribución. Chan, chan, chan. Ya, ahí está. Listo. Entonces, los signos de redistribución. ¿Cómo vemos nosotros redistribución del flujo vascular? Y además del engrosamiento del mediastino que ya vimos, quiero que ustedes que se fijen en esta área de aquí. Entonces, esta área de aquí, que es del ápice del pulmón, tanto de un lado como del otro lado. Y fíjense cómo ha cambiado la vasculatura acá y acá. Mucho más evidente en el lado izquierdo, en este paciente particular. Fíjense cómo la vasculatura ha aumentado. Eso se llama redistribución de flujo. Fíjense cómo abajo continúa la vasculatura normal y fíjense cómo arriba la vasculatura se ve, digamos, similar, y la vasculatura cómo estaba cuando estaba el paciente normal y cómo está incrementada o aumentada cuando el paciente tiene insuficiencia cardíaca, mucho más evidente en el lado izquierdo, ¿no? En esta área de aquí, fíjense cómo estaban estos pelitos así muy chiquititos, fíjense cómo están así súper gruesos. Eso se llama redistribución de flujo sanguíneo, ¿sí? Entonces, tendríamos los tres signos de la insuficiencia cardíaca congestiva en el estadio 1, ¿sí? Entonces, en el estadio 1 tenemos el engrosamiento del mediastino, que ya lo vimos, tenemos la redistribución de flujo, y tercero tenemos la cardiomegalia, ¿sí? ¿Qué es la cardiomegalia? Pues es el aumento del tamaño del corazón. El corazón, ¿cómo lo medimos nosotros? Para eso nosotros tenemos una regla que se llama la regla del índice cardiotorácico. El índice cardiotorácico normal nos dice que un corazón, el tamaño del corazón, la longitudinal del corazón, no puede exceder el 50% del tamaño del tórax. O sea, puesto de forma matemática, el índice cardiotorácico es igual a al corazón para el tamaño del corazón para el tamaño del tórax, y esto tiene que ser igual o menor a 0,5. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacemos esta medición? Pues esta medición es muy fácil. Lo que tenemos que hacer es medir el corazón. Lo que tenemos que hacer es ver el punto más saliente del lado derecho. En este caso es este puntito de acá. Este puntito de aquí. No sé por qué está así, está gruesito. Bueno, este puntito de aquí, ¿sí? Y de este puntito del más saliente del lado derecho, lanzamos una línea que cruza todo el corazón y que toca el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo de forma perpendicular, de forma horizontal, ¿sí? Esto no tenemos que medirlo, algunas personas lo miden así, por ejemplo, otras personas dicen, no, por acá, de acá hasta por acá es el corazón. La medida, como debería hacérsela, es desde el punto más saliente del lado derecho hasta el otro lado, donde quiera que lo toque, pero esta línea tiene que ser horizontal o paralela con el suelo, ¿sí? Y la otra línea, entonces tenemos, ese es el tamaño del corazón. Digamos que el tamaño del corazón nos dio, qué sé yo, 18 centímetros. Bueno, en este paciente, digamos, 14 centímetros, porque este paciente es normal. Y la otra línea, la medición del tórax, es por dentro, la línea va por dentro de las costillas hasta por dentro de las costillas del otro lado, pero esta línea tiene que estar tocando el diafragma, la cúpula del diafragma derecho. Entonces, esa sería la localización. Digamos que esta línea, este tamaño nos da, pues, qué sé yo, 32. Entonces, el índice cardiotorácico sería 14 para 32. En este caso, seguramente nos dará 0,49, algo así. Y en este caso, pues, estará normal. Obviamente, si nosotros hacemos la medición de este paciente, por ejemplo, del índice cardiotorácico, pues tenemos un corazón que es gigante y tenemos como es un tórax que no es tan grande, ¿sí? Entonces, tórax que no es tan grande y corazón que está re gigante. Fíjense que el corazón, si ponemos a comparar las dos líneas, supera pues con creces el 50% del tamaño del tórax. Y entonces ahí hablamos nosotros de cardiomegalia. ¿Sí? Listo. ¿Hasta aquí entendido?
¿Sí? ¿No? Tal vez. ¿Alguna pregunta? Listo. Entonces, eso es el estadio 1. El estadio 2, en el estadio 2 nosotros empezamos, el corazón empieza a llenarse de sangre. Acuérdense que nosotros tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva. Eso significa que el corazón no es lo suficientemente fuerte como para sacar la sangre del ventrículo izquierdo y que se vaya al cuerpo. Entonces como que se queda encharcada la sangre en el pulmón. ¿Sí? Acuérdense que el primer espacio antes de pasar al ventrículo izquierdo es el pulmón. Entonces, hay un aumento de presión por encharcamiento del ventrículo izquierdo, de la aurícula izquierda y obviamente del pulmón. Entonces, el aumento de sangre en el pulmón es lo que nosotros conocemos como el edema intersticial. Y para esto nosotros vamos a encontrar líneas de Kerley. ¿Qué son las líneas? Perdón, ¿qué son las líneas de Kerley? Las líneas de Kerley son estas cuestiones, este intersticio que nosotros veíamos acá, vemos por acá, acá. Este intersticio que nosotros normalmente no veíamos, ¿se acuerdan que hablábamos cuando hablábamos de la enfermedad intersticial? Un tipo de enfermedad intersticial es el edema intersticial, o sea, la sobrecarga de agua que está en estos pelitos de aquí, que son el esqueleto del pulmón. Sí, fíjense que esto es lo normal, nosotros en la parte externa casi no logramos ver. Y cuando tenemos patología, nosotros empezamos a ver esto que se llama las líneas de Kerley o el edema intersticial o estas líneas blancas que salen desde como el borde más externo del pulmón hacia la parte interna. ¿Sí? Estas son las líneas de Kerley. Se denominan líneas de Kerley tipo B porque están pegadas a la caja torácica, y las tipo A y las tipo C también, que son dependiendo de la localización. Las tipo A son más periliares, las tipo C son las cuando hay periliares y subpleurales. Entonces, no se confundan, si ustedes aprenden líneas de Kerley, como estas linitas que aparecen aquí, estos pelitos, que normalmente los pelitos tienen que salir del ilio hacia afuera, pues estos pelitos van desde la parte más externa hacia adentro. Traducido esto no, pues acá no tenemos, veamos, es que tenemos otra foto acá. No, ya no tenemos. Entonces, quizás si es que buscamos en Google. Quiero unas que estén así medio evidentes. Acá puede ser. Sí, acá. Vamos. Entonces, si nosotros podemos explicarlo de esta forma, fíjense, en esta radiografía le han hecho un aumento justo en esta parte de aquí y fíjense cómo tenemos, bueno, el tamaño del corazón no lo podemos ver, pero lo que sí vemos son estos pelitos que están aquí en esta parte de acá, ¿no? Se los puede ver también un poquito por acá, pero más evidente en la parte más inferior. Líneas B de Kerley lo que nos habla es de un edema intersticial. La segunda fase o el estadio 2 de la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Que sería el edema intersticial. Ojo, el edema intersticial no lo vemos en la fase 1. Perdón, ahí puse mal la X. Yo les pregunto, ¿vemos edema intersticial en la primera fase de la insuficiencia cardíaca congestiva? No, no se ve en la segunda fase. Y hay una tercera fase que está caracterizada ya porque además de haber este edema intersticial, el edema pasa no solo del intersticio, sino al otro espacio que existe en el pulmón, que es el espacio respiratorio. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos acá, no, este tercer estadio, que quiero mostrarles acá, ¿sí? Que pasa del espacio intersticial ya al espacio respiratorio o alveolar. En este espacio alveolar, cuando nosotros tenemos el edema alveolar, ya ha pasado el líquido del intersticio ahora al alveolo, y en este caso nosotros vamos a encontrar consolidación, y claro, con consolidación vamos a encontrar con los signos del broncograma aéreo, etcétera, etcétera, ¿no? Y también vamos a encontrar derrame pleural. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues esto se ve así. Ay, bueno, esta no se abre, pero digamos, este es el paciente, digamos, con una radiografía prácticamente normal, quizás con incremento del tamaño del corazón, está un poquito grueso el mediastino. Nosotros decimos, bueno, esto es una insuficiencia cardíaca congestiva, pero está en estadio 1 o en el paciente manejado, digamos. El paciente que viene con estadio 3, fíjense cómo viene con estas consolidaciones.
son lesiones blancas, bordes nubosos, con broncograma aéreo, pero tienen la característica que son en alas de mariposa. ¿Por qué se les llama en alas de mariposa? Y es por esto, es porque el edema alveolar secundario a la insuficiencia cardíaca congestiva hace esta forma, ¿sí? Y aquí en el centro pues, estaría la mariposa. Entonces, por eso se llama en alas de mariposa. Fíjense que es alrededor, es un edema alveolar, porque está dentro del alveolo, dentro de la vía respiratoria, como es perilial bilateral. Entonces, esto es típico de ¿cómo es? Del edema alveolar. ¿Sí? Entonces, nuevamente, las tres fases. En una primera fase sería el insuficiente cardíaco congestivo que está estable, ¿sí? En el que tenemos nosotros un mediastino engrosado, tenemos redistribución de flujo, tenemos cardiomegalia. El paciente que ya se está empezando a complicar con su insuficiencia cardíaca, pues tenemos ya el edema intersticial, estas líneas B de Kerley, y en el estadio 3, el paciente que ya viene recontra descompensado, pues tenemos este edema ya alveolar. Son las tres pasos. Los nombres son un poquito rimbombantes, pero ustedes se acuerdan que el edema intersticial y el edema alveolar básicamente hablan de las dos partes del pulmón, histológicas, ¿no? Si ustedes se acuerdan, tenemos los alveolos, las vías respiratorias, todo esto es el espacio alveolar o respiratorio, y lo que está alrededor, nombre de otro color, lo que está alrededor, caramba, alrededor, ahí sí, donde pasan los vasitos, donde pasan las venas, las arterias, los linfáticos, ese es el espacio intersticial. Entonces, lo primero que se afecta en la insuficiencia cardíaca congestiva es el espacio intersticial y lo segundo es el espacio alveolar o respiratorio. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a insuficiencia cardíaca? Profe, disculpe, ¿cómo era el tipo 3? El tipo 3 es el edema alveolar, cuando ya el líquido ya no solo está en los vasos y en estas partes de aquí, sino pasa al alveolo. Y lo que se ve es así, ya como lesiones blancas, como si fuera una neumonía. Muchas veces se confunden en emergencia, dicen, este paciente viene con una neumonía bilateral. No, este paciente tiene un corazonzote, como es, tiene un mediastino inmenso, entonces, y alas de mariposa, pues esto es una insuficiencia cardíaca congestiva en estadio 3. O sea, que el primero solo es pulmonar. O sea, el tipo 2. El tipo 2, en el El tipo tipo de 2, edema. Ajá. ajá. O sea, los dos son edemas pulmonares, pero el uno es intersticial y el otro es alveolar. En el uno, fíjate, acá tenemos en el intersticio está, bueno, acá está, este paciente está normal, digamos, está con su insuficiencia cardíaca, pero aún no está ni en el estadio uno, ¿sí? Digamos, no, aquí estamos comparando un estadio 1 con un estadio 3. No tengo de este mismo paciente un estadio 2. Ya, profe, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? Listo. Si no, entonces tenemos un cuarto de hora para descansar y después tenemos la clase de mediastino, ¿no? Entonces, pues nada, descansamos 15 minutos y después volvemos a esta misma clase, ¿no?
Hola, hola, ¿qué tal? ¿Están por ahí? Sí, Doc. Chévere, chévere. Bueno, continuamos con nuestra segunda parte de la clase de hoy y lo que vamos a ver ahora es mediastino, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de mediastino, vamos a poner acá una radiografía de tórax normal. Cuando nosotros hablamos de mediastino, debemos primero separar, ay, vamos a copiar esta imagen, separar lo que nosotros, a ver, borremos esto de acá, que fue la clase pasada. Doc, no A está ver, indicando nada por si acaso. No está compartiendo. oh, muchísimas gracias. A ver, ahora sí, ya. Entonces, les decía, hablábamos del mediastino, y cuando nosotros hablábamos del mediastino, tenemos que dividir al mediastino básicamente en dos partes. Una cuestión que es del mediastino superior y una cuestión que es del mediastino inferior. ¿Sí? El mediastino superior, quizás acá lo dibujé un poquito muy abajo, el mediastino superior está por acá. Ya, el mediastino superior que se refiere a esta partecita de acá y el mediastino inferior que se refiere a esta cuestión de acá. Y sin embargo, cuando nosotros hablamos del mediastino inferior, nosotros tenemos que hablar de tres partes: el mediastino anterior, el mediastino medio y el mediastino posterior. Y es importante hablar de estas partes porque en cada una de estas partes se desarrollan tumores o masas, que es básicamente para lo que vamos a valorar mediastino en diferentes. Y entonces acá viene, fíjense que nosotros durante todo este curso no hemos hablado, sino por ahí muy de vez en cuando, de rayos X laterales, ¿sí? Por ahí alguien podría decir, bueno, sí, pero la radiografía lateral de tórax nos sirve para ver si las lesiones son anteriores o posteriores. Bueno, para eso nosotros veíamos el signo de la silueta, ¿no es cierto? Entonces, con el signo de la silueta, pues nos ahorramos hacer una placa lateral a un paciente. Y entonces, ¿para qué sirve la placa lateral en radiografía de tórax? Y bueno, aunque tenga sus aplicaciones pulmonares y cardiológicas, la aplicación mayor es para la valoración del mediastino, para la valoración de lo que nosotros podríamos encontrar en el mediastino. Sin una placa lateral, nosotros no vamos a poder ver nada del mediastino. Y entonces para eso vamos a empezar revisando la anatomía del mediastino en la radiografía de tórax. Entonces cogemos esta cuestión. Upa. Recortemos esto. Perfecto. Entonces acá tenemos una radiografía de tórax lateral, y esto es básicamente una distribución de localizaciones que son un poquito, digamos, hechas a la medida. No existe una línea o una estructura que pase realmente por aquí y que nos haga decir, ah, sí, todo esto nos divide el mediastino anterior del mediastino medio. Esta línea que nosotros vemos acá, que está dividiendo estos dos mediastinos, básicamente está hecha por delante de la tráquea. Fíjense que nosotros tenemos aquí la sombra de la tráquea, ¿sí? Entonces, en la parte delantera de la tráquea, nosotros tenemos la línea que separa el mediastino anterior, y es importante el mediastino anterior porque tiene estas dos partes. Tiene el corazón, que está aquí, visto de lado, ¿sí? Y tiene esta parte de acá, que es el espacio graso. ¿Cómo es el espacio graso? La línea de unión lateral, la línea de unión anterior del pulmón. ¿Qué es la línea de unión anterior del pulmón? Y esto lo vamos a ver acá. Ya. La línea de unión anterior del pulmón es el espacio que nosotros, un espacio donde se van a tocar los dos pulmones, el pulmón derecho y el pulmón izquierdo. Fíjense, aquí está graficado, ¿no? En este espacio, la parte muy anterior del pulmón izquierdo se toca con la parte muy anterior del pulmón derecho. Y si ustedes pueden verlo en tomografía, es esto, ¿no? Esta partecita de acá donde se tocan. Y es importante, ¿por qué? Porque cuando hay tumores en el mediastino anterior, acuérdense que era la parte del corazón, cuando hay tumores en el mediastino anterior, desaparece este espacio, o esta línea de unión anterior, ¿sí? Por eso es importante esas dos estructuras. El corazón, saber que existe el corazón, y saber que existe la línea de unión anterior. Vamos a ver algunas lesiones, por ejemplo, o algunos tumores que nosotros podríamos encontrar específicamente en esta primera parte, ¿no? Nos vamos a focalizar exclusivamente en esta primera parte ahorita, después ya vamos a ver el resto. Entonces, por ejemplo, nosotros, quitemos esto de acá. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos esta radiografía, no sé por qué esta página, déjenme, le voy a
reponer porque no se abren más grandes las radiografías, lo cual me limita un poco, pero bueno. Vamos, entonces, si nosotros agarramos esta radiografía de acá, vamos a ver que la radiografía anterior, posterior-anterior, perdón, la radiografía posterior-anterior se ve prácticamente normal. Quizás alguien podría decir, bueno, por acá parecía que está un poquito ensanchado el mediastino superior. Sí, efectivamente parecería. Y fíjense que cuando nosotros hacemos la placa, la lateral, esta es la lateral, hacemos, acuérdense, aquí está la línea, esta línea que está aquí es la línea anterior de la tráquea. Entonces nosotros podríamos, ya les quito estas líneas para que ustedes lo vean, nosotros podríamos dividir esta parte de aquí con un poquito de mala puntería, pero bueno, más o menos, en esto que sería el mediastino anterior. Y entonces comparemos un poquito este mediastino anterior con el mediastino anterior que nosotros estábamos viendo hace un ratito. Veámoslo en la lateral. Cojamos esta placa y hagámosle un poquito más grande para poderla valorar. Ya, entonces fíjense acá, si ustedes se fijan nosotros vamos a ver el corazón y el borde superior del corazón casi no lo vamos a ver porque está ocupado aquí hay algo que está haciéndole blanco, que normalmente debería ser negro, ¿sí? Fíjense que aquí hay algo blanco y entonces claramente nosotros vemos que aquí hay pues un tumor, un tumor, una masa que está ocupando esta parte. No se le ve la forma de la masa, ¿no? De decir, ah, sí, aquí hay una cuestión redondeada. Lo único que vemos, el único signo que vemos es que esto que debería ser negro, fíjense acá, está blanco. Entonces ahí ese único signo nos dice en la radiografía, ah, bueno, aquí hay un tumor. Para verlo de mejor forma, obviamente, claro, habrá que hacer una tomografía y en la tomografía, pues seguramente nosotros vamos a encontrar la lesión, esta lesión, ¿no? Eso con respecto al mediastino anterior, ¿sí? En el mediastino medio es importante la presencia de la tráquea, pero también es importante del espacio, como es, o la línea de unión posterior del pulmón. Como hay una línea de unión anterior, o sea, un punto donde los dos pulmones se tocan, hay un punto en donde los dos pulmones se tocan en la parte posterior. Y entonces aquí vemos esta partecita que debería ser negra. El mediastino medio va desde la línea que está por delante de la tráquea hasta la línea que está por delante de las vértebras. ¿Sí? Entonces aquí la han dibujado un poquito más atrás, pero es esta línea que va, la línea vertebral anterior, ¿sí? Ocupa todo este espacio. Y la parte, lo importante aquí era, como les digo, la tráquea, ¿sí? Que se ve aquí es de este tubito que está acá, y este espacio. Acá tiene que verse negro esta partecita de acá. Entonces vamos a ver tumores de la parte media. Entonces, fíjense, tenemos nosotros esta radiografía. Vamos a pegarla por acá. De nuevo, nosotros tenemos esta radiografía, hagámosla más grandecita. Perfecto. Entonces, si es que nosotros dividimos, fíjense la línea de unión anterior, como está muy bien, acá se ve todo perfecto, acá tenemos la tráquea y podríamos dividir esto que estamos acá, vemos el corazón que está muy bien. Acá en la radiografía posterior anterior, prácticamente, si ustedes ven, no se ve nada. Si es que por ahí alguien logra ver algo, esta bombita, esta línea que está por aquí, es justamente el tumor que vamos a ver en la lateral, que se ve mucho mejor. Fíjense cómo hay la línea de unión posterior que está acá, que debería ser negro, y fíjense cómo está acá. ¿Sí? Entonces acá claramente estamos viendo un tumor que está ocupando el mediastino en esta área que está acá. ¿Sí? Y que se correlaciona, claro, con esta cuestión, seguramente está acá el mismo tumor. Entonces, recapitulando, cuando hablamos de mediastino medio, vemos la tráquea, acá vemos la tráquea que está muy bien, y vemos esta parte de aquí que debería estar negra porque ahí es pulmón contra pulmón. Y veamos que aquí no hay pulmón contra pulmón, lo que hay es esta masita que estamos viéndola ahí, ¿sí? Esa masita bien podría ser del mediastino o podría ser del pulmón. Ya la radiografía no nos llega a definir tanto si es que fuera de eso o de lo otro. ¿Sí? En la radiografía lo que sí podremos decir es que aquí, a pesar de, fíjense que en la radiografía anteroposterior nosotros no vemos casi nada, por ahí este hallazgo que es muy, muy, muy sutil, podríamos estarlo viendo, en la radiografía lateral sí lo podemos ver. ¿Sí? Y por último, lo que nosotros tenemos es
el mediastino posterior. El mediastino posterior se refiere justo a desde la línea vertebral anterior hacia atrás. Los tumores localizados en este mediastino posterior son muy curiosos porque es la mayoría de tumores que normalmente no se ven en la radiografía, no se les pone la suficiente atención y se les escapa, y son los que más demanda producen en Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, ya les voy a mostrar por qué. Y el problema del mediastino posterior es que normalmente no tiene estructuras como acá sí tiene, qué sé yo, la tráquea, el corazón, las líneas de unión anterior y posterior que se pueden ver tranquilo, pero en la parte posterior lo único que vemos son huesos. Entonces, ¿cómo determinamos si es que hay un tumor acá? Es bastante difícil. Les voy a mostrar un ejemplo de la determinación de tumores en la parte posterior. Acá tenemos. Entonces, esta radiografía nos muestra un tumor que está en la parte posterior. Vamos acá. Ay, no. Ya. Entonces, pongámoslo acá. Igual le hacemos grandecito. Quizás más anchito. Chévere. Entonces, fíjense, de nuevo, la radiografía posterior anterior quizás no nos muestra absolutamente nada. Un corazón quizás algo agrandado, parecería de buenas a primeras, una prominencia del arco aórtico, pero propiamente no nos dice nada más. Los pulmones se ven muy bien, la tráquea se ve central, etcétera, etcétera. Todo se ve muy bien. Cuando nosotros vemos la placa lateral, entonces, fíjense, el borde anterior de la tráquea y posterior del corazón, tenemos el corazón que está acá, perfecto, la línea de unión anterior, muy bien, la tráquea que está acá, perfecto, la línea de unión posterior que está muy bien, y acá tenemos las vértebras. Si nosotros cogemos las vértebras y le hacemos la otra línea, ya tenemos el mediastino posterior. Aquí hay un tumor, pero buscar ese tumor, ver ese tumor es súper complicado. Les voy a mostrar acá dónde está, y si es que nosotros seguimos esta línea, esta sombrita blanca que está aquí, eso es el tumor. Se ve en la radiografía, está ahí presente, y pues ese tumor, que es un tumor que normalmente los tumores de la parte posterior, del mediastino posterior, se refieren a tumores que nacen de las vértebras, por ejemplo, qué sé yo, sarcomas de las vértebras o del tejido nervioso, neurofibromas, etcétera, etcétera, cosas que salen de las partes posterior, pero justo ahí lo estamos viendo. Para que ustedes tengan una mayor claridad y lo puedan ver, aquí el autor ha hecho esta resonancia y aquí se ve pues en blanco el tumor. Justo aquí se ven las vértebras, los discos intervertebrales, en negro las vértebras, en blanco los discos intervertebrales, y aquí se ve el tumor que está sobresaliendo y que es justamente esto de acá. Como ven, es una cuestión un poquito complicada los tumores en la parte posterior, pero al menos esta valoración de los tumores nos ha hecho ver cómo nosotros podemos ver los diferentes espacios en la radiografía lateral. Por ahí van a los hospitales y les dicen, ah, sí, fíjense esta radiografía lateral para ver, qué sé yo, un granuloma que está acá. En realidad no nos sirve. Acuérdense que las lesiones pulmonares se ven mucho mejor y se pueden definir en la posterior anterior, y con el signo de la silueta pues nosotros podemos definir en dónde están. En cambio, los tumores que nosotros pensamos que podrían estar en el mediastino, ya podrían hacerse valorando las radiografías laterales. Estos tumores, y hay que hacer, qué sé yo, pensando mal, ¿no? Qué sé yo, ustedes tienen un paciente que tiene un síndrome de vena cava superior, eso significa la compresión de la vena cava superior, y dicen, bueno, este paciente por ahí tiene un tumor, pues ahí sí le sirve una placa anteroposterior, que de postero anterior, y una lateral. Si es que ustedes tienen un paciente con neumonía, la placa lateral pues no les va a servir de nada. ¿Alguna pregunta antes de terminar este tema? Bueno, mediastino es un tema chiquito, quizás algo más complicado de entenderlo, pero es un tema bastante chévere porque nos indica para qué nos sirve la placa lateral, que usualmente está ahí y uno no sabe muy bien para qué sirve. Y nos enseña qué estructuras podemos ver en la placa lateral también. Listo. Si no hay ninguna pregunta, eso sería todo con respecto a las clases del día de hoy. El día de mañana, no se olviden, por favor, tenemos ¿cómo es? Una clasecita a las 6 de la tarde, y a las 7 tenemos la prueba de este cursito. ¿Alguna pregunta, alguna cuestión?
antes de terminar? Profe, ¿cuánto tiempo va a durar el examen? El examen es facilito, van a ser 2 minutos por pregunta. El estándar es 1 minuto por pregunta, les voy a dar 2 por pregunta, que es bastante, y son apenas 10 preguntas. Son preguntas de ver la imagen y decir qué es, lo que hemos hecho en las clases. Ya, profe, gracias. Chévere. ¿Alguna otra cosa quizás? Si no, entonces a todos, muchas gracias por su presencia y pues nos vemos el día de mañana, ¿no? Gracias, Doc. Hasta luego. Suerte, lindo día. Que les Gracias. vaya bien. Es su turno. Gracias, Doc. Chao, chao, mucha Gracias. suerte.